Aquí en mi matriz yo aproveché para agregar estos, esta, algunas diapositivas de una presentación para poder ponerlos en contexto, ¿sí? El, el título de mi tesis es el conocimiento base del profesor en el estudio de las representaciones mentales mediante el aprendizaje basado en problemas. Y pues bueno, quiero compartirles un poco cómo es que surge esto del conocimiento base. Y es que bueno, pues yo como maestra Nobel, este, tenía muchas inquietudes acerca de la enseñanza porque había empezado en este camino, pero no tenía todas las herramientas, ¿no? Que no me sentía lista yo para estar frente a grupo. Y llega un momento, ustedes saben que cuando te empiezan a asignar materias y más materias, te rebasa el tiempo. Y tú dices, ¿cómo hago yo para poder facilitar mi labor, pero a la vez que en ese facilitar mi labor también sea significativo para los alumnos? Entonces yo estaba en un conflicto muy tremendo y no sabía qué nombre darle a todo eso, no sabía por dónde iniciar, la verdad. Entonces, cuando empiezo yo con esto, y también con el acompañamiento de mi asesor, pues por ahí me encontré con Schulman. Y Schulman me hablaba del conocimiento base que el profesor tiene para la enseñanza, o que debe tener el profesor para la enseñanza. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, yo necesito saber cuál es el conocimiento base, ¿no? ¿Qué es lo que yo requiero ya para no estar en este conflicto y en este estrés de que es mucha información, no sé cómo manejarla, no sé cómo organizarla, no sé cómo llevarla a mis alumnos? Entonces, Schulman me habla de este conocimiento base que él clasifica en 7 categorías. Y de esas 7 categorías, Schulman le da un especial énfasis a lo que es el conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, este conocimiento pedagógico del contenido para Schulman era como que lo manejaba como una articulación adecuada de cómo es el actuar docente, tomando en cuenta las características de los estudiantes y el acto académico. Entonces ya me empezaba a dar como que algunos elementos que me hacían identificarme con esas categorías. Entonces digo, bueno, ok, ya Schulman me habla de que yo debo tener un conocimiento base, que lo puedo encontrar en 7 categorías. Y yo encontraba en esta en la que le daba énfasis como mi principal área de conflicto, que era el conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, ya cuando me empezó a dar claridad Schulman sobre esto, yo dije, ok, pero, ok, ahora ya sé el nombre que tiene, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hago yo para movilizar ese conocimiento base en el aula? Ahí es donde surge mi pregunta, ¿no? Ok, ya sé qué es lo que me hace falta de acuerdo a lo que me dice Schulman, pero ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo movilizo? Entonces ahí surge mi pregunta de investigación. ¿Cómo moviliza el conocimiento base el profesor? Y en mi tema de las representaciones mentales. Y pues bueno, a partir de esto, surge la búsqueda de un método que respondiera a esas necesidades que yo enfrentaba al estar frente a grupo. Y el método que me pareció más pertinente fue el del aprendizaje basado en problemas. Pero en este caso, había para mí como un entramado entre el cómo dar las clases y lo que Schulman me estaba diciendo. Así que yo todo el proceso de mi tesis,
para sustentar esta propuesta, yo me basé en Schulman, porque ya ven que les digo que de ahí empecé yo, ¿verdad? De ahí yo, Schulman me dio como que, ¿cómo se llama cada cosa de lo que a mí me pasa? Y me decía que yo, aparte el tener el conocimiento del contenido, el conocer a mis estudiantes, también tenía que tener una manera de escenificar los escenarios para poder hacer esa representación y que llegara a mis alumnos de una manera significativa. Entonces, me voy con Schulman y me voy con Gutiérrez, que fue el que me dio el sustento del aprendizaje basado en problemas. Y pues bueno, hasta aquí, no sé, yo quiero pensar que vamos bien, pero si no, díganme para detenerme, porque entonces de aquí les voy a explicar lo de mis categorías. ¿Vamos bien? Si pueden levantar por ahí la manita nada más para... Vamos bien. Ah, ok. Adelante. Perfecto. Sí, vamos. Gracias, gracias, maestros. Bueno, entonces fíjense. Ahora me voy aquí a mi diagrama, por ahí que a lo mejor ya les pudo haber compartido el maestro Salomón. A mí me era más fácil, cada quien, ¿verdad? Puede organizarse y de una manera diferente, pero para mí, de manera digital, era práctico porque iba como que yo aterrizando mis ideas y yo decía, ok, ¿cuál es mi pregunta de intervención? Ok, tenerla bien clara. Okay, ¿cómo se moviliza el conocimiento base del profesor en el estudio de las representaciones mentales mediante el aprendizaje basado en problemas? Entonces, de esta pregunta surgen mis objetivos específicos. Entonces, yo necesitaba, si yo decía que el conocimiento base del profesor era importante para poder lograr que mis alumnos tuvieran un aprendizaje significativo, entonces uno de mis objetivos es describir esa influencia que tiene ese conocimiento para la representación de un escenario en este tema de las representaciones mentales. Pero ahora bien, fíjense bien, Schulman, ya ven que les decía que él mencionaba 7 categorías. Y de esas 7 categorías, él ponía especial énfasis en la del conocimiento del contenido. En el conocimiento pedagógico del contenido, perdón. Entonces, sucede que cuando yo leo a Schulman, decía que en el conocimiento del contenido van entrelazadas el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y, y las características de los estudiantes, el que yo como maestro las conozca. No puede ir separado del conocimiento pedagógico del contenido esas otras categorías. Entonces digo, ok, para yo poder hablar de ese conocimiento base, pues tengo que describir la influencia de ese conocimiento del contenido, de identificar el protagonismo del conocimiento pedagógico del contenido, relacionar las características, conocimiento y habilidades de los alumnos en los resultados de la propuesta educativa y localizar la relación entre el aprendizaje basado en problemas y el estudio de las representaciones mentales. Entonces, mis objetivos específicos se convierten en, en los objetivos que me van a ayudar a demostrar o a identificar esa influencia del conocimiento base del profesor en el estudio de las representaciones mentales. Así es como surgen mis objetivos, que son las mismas categorías de las que habla Schulman. Schulman habla de 7 categorías, da especial énfasis en el conocimiento pedagógico del contenido, pero dice que esa del conocimiento pedagógico del contenido va muy entrelazada con el conocimiento del contenido y las características de los estudiantes. Entonces yo aquí incluyo en mis objetivos específicos
el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y las características de los estudiantes. Y pues otra que hable de la relación entre el aprendizaje basado en problemas y el estudio de las representaciones mentales. Y de estos mismos objetivos surgen las categorías de análisis. Porque si yo quiero describir esa influencia que tiene el conocimiento del contenido, pues las evidencias que yo voy a recuperar tienen que ver con el conocimiento del contenido. En el siguiente objetivo, que habla del conocimiento pedagógico del contenido, bueno, la categoría de análisis se va a convertir en el conocimiento pedagógico del contenido. Y la siguiente categoría, conocimiento de los estudiantes y sus características. Y la cuarta categoría, el aprendizaje basado en problemas. A cada una de estas categorías le puse un código. Y aquí lo tengo a un lado. COCO, COPE, COES, APA. Estos códigos pues me permitían a mí no simplificar el manejo de la información. Pero miren, entonces, ¿cómo es que de la pregunta de investigación que habla del conocimiento base, mis objetivos específicos, incluyen esas categorías de Schulman que son parte del conocimiento base? Y de estos objetivos, las categorías de análisis con su código. Entonces, miren, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Sí, me voy a regresar aquí a la introducción para comentarles que para yo poder recuperar toda la evidencia y colocarla en cada una de esas categorías, utilicé como instrumentos las sesiones por Meet, el diario rotativo de los alumnos, uno de mis instrumentos, formularios de Google, portafolio de evidencia, videos, escritos, esquemas, WhatsApp. De aquí fui yo recuperando toda la evidencia y la fui clasificando en estas categorías. Lo que correspondía al conocimiento del contenido, lo que correspondía al conocimiento pedagógico, a las características de los estudiantes y a lo relacionado con el aprendizaje basado en problemas. Aquí una de las cosas, les comparto una de mis preocupaciones en su momento, que le decía a mis compañeros y a mi asesor, era que yo tenía sesiones por Meet, tenía 8 sesiones por Meet, y eran de 1 hora, 30 minutos a 3 horas. Entonces, imagínense hacer una transcripción de sesiones de 3 horas, pues yo me mortificaba porque decía, pues, ¿cuándo me voy a titular? Nunca voy a terminar de hacer esas transcripciones. Y ahí pues era uno de mis conflictos cuando me encontraba en este momento. Y ahí platicando con mis compañeros y con mi asesor, pues ya me decían, ok, es revisar por ejemplo, en este caso, las sesiones por Meet, y de lo que tú vayas escuchando, que da cuenta de una de tus categorías que es significativo, pues eso es lo que vas a transcribir nada más y que lo utilizas como evidencia. Y ya con eso, pues yo sentí que ya se me abrieron las puertas del cielo, ¿no? Porque de principio dije, ¿cómo voy a hacer yo para poder transcribir todo eso? Y eso respecto a las sesiones por Meet, pero también tenía videos de trabajos de los alumnos y eran 46 videos con una duración de 4 minutos, alrededor de 4 minutos con 15, de 4 a 15 minutos. Y luego había escritos, 50 escritos, esquemas, 40 mapas mentales y conversaciones. Entonces, era mucha la evidencia. Entonces, pues a partir de esto, de que digo, ok, no es que tengas que transcribir todo, únicamente escuchas y lo que sea significativo para tu categoría, eso es lo que vas a transcribir y es lo que vas a utilizar como evidencia.
Bueno, se los paso al costo por si se encuentran en esa situación, pues utilicen esto y no se me estresen. Entonces, de esto me vuelvo acá, a ver, de esto, de esta información, fue lo que, de estos instrumentos fue donde yo recuperé toda mi evidencia. Y me voy aquí, miren, les recuerdo nada más para no perdernos. De mi categoría de análisis, conocimiento del contenido, la nombré Coco, y aquí está en una de las pestañas, nombrada con Coco, y en esta pestaña tengo todo lo que recuperé de mis instrumentos relacionado con el conocimiento del contenido. Todo lo que yo consideré pertinente del portafolio de evidencia, de los videos, todo está aquí, que va relacionado con el conocimiento del contenido. Y fíjese, aquí utilicé otras abreviaturas. Por ejemplo, del diario rotativo, pues le puse DR. Puse otros códigos. Del portafolio de evidencias, le puse PE. De bitácora del profesor, ya le puse mis códigos para poderme ubicar, porque ya cuando manejas mucha evidencia, te puedes perder y así es más fácil ubicarla. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, en el conocimiento del contenido, tengo aquí del portafolio de evidencias del escrito, portafolio de evidencias, y luego le pongo entre paréntesis escrito, y le pongo la fecha. Y aquí tengo lo que a mí me pareció relevante para dar cuenta de cómo se había movilizado ese conocimiento del contenido. Ahorita en la redacción vamos a recuperar esta parte. Se los voy a compartir cómo quedó ya en mi redacción al momento de hacer la interpretación. Pero bueno, de todas estas evidencias que yo recuperé, que consideré que encajaban en esta categoría del conocimiento del contenido, no crean que las utilicé todas. O sea, hice mis recortes y todo lo que fuera relacionado con esa categoría lo puse ahí. Pero ya al momento de estar redactando, pues tú ya vas seleccionando lo que te vaya permitiendo aterrizar tus ideas de una manera organizada sin ser tan redundante. Entonces, bueno, también para que no se vayan a estresar, si usan muchos recortes, si utilizan la digital y vayan a pensar que tienen que escribir todo, no. Al final ya uno va colocando y organizando de acuerdo a cómo vas aterrizando tus ideas, y el que tengas esta matriz de esta manera organizada, ya sea de manera artesanal o de manera digital, te permite irle dando una estructura a todas tus ideas y a toda esa información que anda revoloteando en la cabeza, ¿no? Entonces, de estas mismas recortes, les comparto que aquí hay una sección, déjenme subir esto. Hay una sección que dice subcategorías. Entonces, conforme tú, maestro, vas colocando toda tu evidencia, te vas dando cuenta que de esta misma categoría de conocimiento del contenido pueden surgir otras subcategorías que te van a permitir desarrollar otras ideas. Entonces, yo lo que hacía era que iba colocando aquí, si de las evidencias, qué otras subcategorías podían surgir, y las iba colocando aquí. Conocimiento de los temas, conocimiento de la estructura de la materia, reflexión del alumno, objetivos claros, conocimiento de los temas, y algunas iban repitiendo. Al final, cuando ya terminé de hacer toda en relación a esta categoría, cuando yo iba a irme a la redacción, no quería decir que todas estas subcategorías iba a aterrizar en ideas, algunas se repetían. Entonces lo que hacía ya nada más era elegir aquellas que me iban a dar sustento también con la evidencia que yo había recuperado. Y fíjense, esto es respecto al conocimiento del contenido.
Me regreso al diagrama general y aquí tengo conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico del contenido, y aquí está con COPE. Y aquí pongo toda la evidencia de esos instrumentos que les mencioné que dieran cuenta de lo que era el conocimiento pedagógico del contenido. Todo lo que me diera respaldo a eso, lo iba colocando aquí. Igual, si se fijan, aquí tenía mis códigos también: diario rotativo, portafolio de evidencias, bitácora del profesor, MID encuadre inicial. Yo les iba poniendo ahí mis propios códigos para irme organizando con cómo iba a nombrar yo esa evidencia al momento de hacer la redacción. Y también de aquí surgían las subcategorías que les decía, de estas mismas evidencias: motivación, conflicto cognitivo, estrategia socrática. Y ahí iba yo poniendo aquello que consideraba que se desprendía de esa categoría. Y así me fui con cada una. Le puse diferente color para no perderme, y también igual sus códigos. Y aquí pues era todo lo que se relacionara con las características de mis estudiantes. Y acá también miren las subcategorías: obstáculos cognitivos, resistencia y adaptación a la BP en pandemia. Y mi última categoría, que era lo relacionado con el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál era esa relación del ABP y el estudio de las representaciones mentales? Y volví a poner aquí, de todos esos instrumentos, todo aquello que estuviera relacionado con esta categoría, y igual las posibles subcategorías que podía surgir a partir de esta categoría. Entonces, me regreso aquí a la introducción. Y miren, ¿hasta aquí vamos bien, maestros? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ok. Ahora, una vez que ya tenemos esta matriz que va a ser la base para poder redactar, es como que la manera de poder ir como organizando esas ideas en un primer inicio. Entre ustedes tengan más organizado esto, más fácil va a ser la redacción, ¿sí? Como se pudieron dar cuenta, aquí desde el inicio, cuando yo empecé con esta idea de mi problemática, el mismo teórico me fue dando la pauta para las categorías de análisis, ¿sí? Hasta también para mis objetivos y para mis categorías de análisis. Entonces, por ahí se los comento para que también vayan ustedes en lo que van construyendo, relacionando esa parte, y no se conflictúen mucho entre, ay, ¿cómo categorías? O ¿cómo subcategorías? ¿No? Su mismo teórico les puede ir dando la pauta para saber cuáles son las categorías sobre las que van a ir clasificando toda esa evidencia, ¿sí? Ahora, vamos a decir que ustedes ya tienen su matriz, tienen ya bien clasificada su evidencia por categorías y las posibles subcategorías, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan para pasar ya con esta matriz a la redacción? Entonces, lo primero, tener claridad sobre los teóricos que respaldan su propuesta. Por eso les recalco mucho, yo les decía Schulman y Gutiérrez. Schulman con el conocimiento base del profesor, y Gutiérrez el método para poder representar el escenario, ¿no? De una manera didáctica. Entonces, esos fueron mis teóricos, y yo los debo de tener claro, porque en todo este proceso de redacción yo no los voy a soltar ni un momento. Entonces, otra cosa, ir y venir las veces que sean necesarias del sustento teórico al texto que se redacta.
y ahorita me van a entender más cuando pase a la redacción, porque algunas veces cuando vamos redactando, caemos mucho en la descripción, pero el análisis no es una descripción de lo que nosotros hicimos en la intervención. Es la interpretación, ¿no? Es el recuperar los hallazgos que haces durante esa intervención. O sea, no se trata de que describamos lo que hicimos, sino que a partir de ese sustento teórico, ¿qué encuentras? ¿Cuáles son los hallazgos que se recuperan? ¿Sí? Entonces, cuando estamos redactando, vamos a tener que, hacer afirmaciones de esos hallazgos y respaldarlos con nuestro sustento teórico, ¿sí? O sea, no olvidar ese sustento teórico. Algunas veces, puede ser que lleve el respaldo, otras veces no, pero no sé si por ahí ya les compartió el maestro que al redactar, debe de tener una afirmación, debe de tener una razón y debe de haber una evidencia. Y también pueden incluyen el respaldo. Entonces, por eso es tener claro los teóricos, y cuando estoy redactando voy a ir y estoy redactando y regreso con mis teóricos, con lo que me decían mis teóricos, y lo recupero y lo relaciono con mis hallazgos, ¿sí? Ahora, en el tercer punto, que van a requerir es hacer ya esa triangulación. La triangulación entre la evidencia, que son las que ustedes van a tener ahí clasificadas, ya bien organizadas, la interpretación que ustedes hacen en esos hallazgos que recuperan y su sustento teórico. ¿De acuerdo? Y miren, ya para que lo vean de manera más gráfica, me voy a ir al texto para que me entiendan mejor esta parte. Hasta aquí, ¿estamos bien, maestros? ¿Sí? Sí, estamos bien. Adelante. Ok, gracias. Bueno, sí. Entonces, ya con esto ya tenemos claro que la matriz es súper importante y tenemos que tener bien organizadas las evidencias y que tenemos que tener bien claro nuestros teóricos y que vamos a triangular esa evidencia con ese sustento teórico y la interpretación. Entonces, dicho esto, dejen y me voy a... Aquí. ¿Sí ven el texto? No, tal vez debas de dejar de compartir y volverlo a compartir. Perfecto. Gracias, maestro. Ahora sí. Por aquí estuve haciendo algunas, subrayando para resaltar esta parte que les decía. Pero dejen y me voy al inicio. Miren aquí. Cuando ustedes hacen su introducción, entre más claro tengan esto de las categorías y la organización, les va a ser más fácil hacer su introducción. Miren, por ejemplo, aquí yo resalto en esto, puntualizo sobre las categorías en las que me estoy basando. Para los fines del análisis de esta investigación se consideran 3 de las 7 categorías de Schulman y una categoría de los efectos del método de enseñanza en el estudio de las representaciones mentales. Y recupero los instrumentos que utilicé y ahí los señalo y menciono cuáles son las categorías. 3 de las categorías seleccionadas: conocimiento del contenido, conocimiento de los estudiantes, conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, si ustedes tienen su matriz bien organizada o bien clarito todo,
los puntos que van a utilizar en su introducción es parte de eso, donde ustedes ya desde aquí están mencionando con anticipación cuáles fueron las categorías, los instrumentos y cómo se llamaban esas categorías. Y bueno, fíjense, de las categorías, por ahí el maestro nos da la libertad. Aquí yo les menciono conocimiento del contenido, pero aquí en donde tengo 4.1, menciono mi título como la importancia de saber lo que se enseña. Y tiene que ver con esa categoría, el conocimiento del contenido. Nada más que yo inicio aquí, pero aquí se los menciono. El conocimiento del contenido de la materia por parte del docente era necesario. Y luego aquí les pongo las subcategorías que surgen y menciono conocimiento de los temas. Que si ustedes recuerdan, bueno, lo pasé muy rápido, pero ahí en esa del conocimiento del contenido venía esta subcategoría, conocimiento de los temas. Y entonces ahí empiezo a desarrollar toda la idea que tiene relación, que se relaciona con esto del conocimiento del tema. Y cuando empiezo a hacer la interpretación que les decía yo, no tiene que ver con la descripción, que yo ahorita que leo mi texto, me doy cuenta que caí muchas veces en descripción, pero la idea es que recuperemos esos hallazgos. Entonces, cuando estamos redactando, los hallazgos vienen haciendo como que esas afirmaciones que tú haces o que tú recuperas a partir de esta intervención. Y aquí, por ponerles un ejemplo gráfico, les leo la primera afirmación. El estudio del docente sobre las representaciones mentales, conocimiento del tema, condujo a una hilación de los diferentes temas vinculados con este objeto de estudio. Esta es mi afirmación. O sea, a partir de esta intervención y el desarrollo que hice de la estructura, yo hago esta afirmación. Es importante que el docente tenga conocimiento de las representaciones mentales, porque eso ayudó a que hubiera una hilación de los diferentes temas vinculados con este objeto. Y luego doy una razón, porque permitió planear con un hilo conductor de tal manera que la secuencia favoreciera el aprendizaje. Entonces, hago una afirmación al inicio y después doy una razón, porque gracias a esto me permitió planear con un hilo conductor y favoreció al docente al momento de conducir la clase y benefició a los alumnos en su aprendizaje. Esa es mi razón. Pero después viene la evidencia y aquí se la señalo con verde, porque en su reflexión encontraron que ese orden les había favorecido tal y como lo expresa uno de los alumnos en una unidad de información del portafolio de evidencias. Y aquí hago mención de lo que dice el alumno. ¿Por qué de 0 a 100? Esta es una evidencia tal cual venía ahí en la categoría del conocimiento del contenido. Se las voy a leer. Dice, ¿será que mis años de estudio en otras instituciones no lograron nada? ¿O que simplemente la carga de trabajo logró una mejoría en mis actividades? Como lo mencioné anteriormente, la cantidad de trabajo incrementó para bien, ya que se llevó de una manera organizada y con una estructuración adecuada para cada tema. Unidad de información del portafolio de evidencias, PE, entre paréntesis E, que es el escrito, y viene la fecha y las abreviaturas del alumno, de donde obtuve esa evidencia. Entonces, menciono esta evidencia porque no es a partir de lo que yo percibí nada más, sino lo que mi alumno percibió, cómo es que esa organización o esa estructura
le permitió a él tener un mejor aprendizaje. Entonces, para yo poder organizar o tener esa estructura adecuada, como él la menciona, tuve que tener conocimiento del tema. Y ese conocimiento del tema me permitió crear un hilo conductor entre un tema y otro para que se armonizaran. Entonces, el conocimiento del contenido, conocimiento del tema, con esta evidencia me permite dar cuenta de cómo se movilizaba esta categoría que es parte del conocimiento base del profesor. Entonces, fíjese aquí, lo respaldo con uno de los que también seguía Schulman. Dice, el docente al tener claridad del conocimiento de su disciplina, de acuerdo con Carrillo Yáñez y Martín Díaz, muestra dominio del conocimiento de su materia. Entonces, hasta aquí, no sé si me hayan entendido el por qué les decía anteriormente que es importante que tengan claridad sobre sus teóricos que sustentan su propuesta, el que van a ir y venir cuando van redactando, van a ir y venir a sus teóricos, porque tienen que ir jalando esa información que ustedes tenían para darle respaldo a sus hallazgos. Y la triangulación, que también les mencionaba ahí, pues tiene que ver con esto que les acabo de mostrar, cómo a partir del hallazgo que hago yo mi afirmación, doy mi razón, muestro la evidencia y doy mi respaldo. Entonces, este análisis de información y los resultados que se presentan no son una descripción de lo que hicimos en la intervención, sino una triangulación de lo que yo recupero a partir de esa intervención y el sustento teórico sobre el que me estoy basando y mi reflexión. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí? ¿Me expliqué bien? Vamos bien. Sí, maestra, gracias. Pues al final, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense aquí, con base a la recuperación de evidencias en la categoría del conocimiento del contenido surge una nueva subcategoría. Y ahí vuelvo a mencionar el conocimiento de la estructura de la materia. Esa es otra subcategoría que estaba por ahí en la matriz. Entonces, el que ustedes vayan teniendo claridades de la matriz les permite a ustedes poder aterrizar mejor la redacción. Y les digo, no van a ser todas las subcategorías que salgan. Van a ser solo algunas conforme ustedes vayan aterrizando o plasmando sus ideas aquí en su documento. Dejen y les voy a buscar otra. Miren, esta es otra categoría, lo que debemos entender por conocer a nuestros estudiantes. Esta es la categoría de características de los estudiantes. Y de esta categoría del conocimiento de los estudiantes y sus características surgen otras subcategorías, que es obstáculos cognitivos, motivación y acompañamiento, dificultades en el uso de herramientas digitales y resistencia y adaptación a la BP en pandemia. Y de aquí yo empiezo, una vez que los menciono, empiezo a desarrollar cada uno. Miren, obstáculos cognitivos, y me voy con cada una de ellas y respaldándolas, así como se los mostré anteriormente, con una afirmación, con una razón, con evidencia y un sustento teórico. Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí hay una afirmación. Es notable que algunas de las competencias que se evaluaron en los alumnos ya están en desarrollo. Aquí yo hago esta afirmación y luego utilizo a Gutiérrez, porque Gutiérrez me dice, por lo que vale señalar que no importa cuando no se alcanzan todos los logros proyectados en las actividades planteadas. ¿Qué me pasó a mí? Yo reflexiono que respecto a las características de los estudiantes, a mí me faltó precisar más, porque en las actividades que puse,
los resultados que obtuve, me di cuenta que algunos no alcanzaban los niveles esperados, porque yo me fui como que con unos niveles muy altos, ¿no? Entonces, yo vi que sí desarrollaron, pero que no estaban completamente desarrolladas. Entonces, cuando yo leo a Gutiérrez, me calmo porque dice que no importa cuando no se alcanzan todos los logros que tú tenías proyectados en esas actividades que te planteaste, ¿no? Gutiérrez me lo dice. Y luego yo, la razón que doy aquí es porque el tiempo que se dedica a las actividades no debe de considerarse como pérdida de tiempo, ya que todas las habilidades que se movilizaron y que están en desarrollo irán mejorando con la práctica. Entonces, aunque yo llegase a precisar sobre las características de mis estudiantes, pues algunas veces no se van a lograr todas las cosas que uno se plantea, ¿no? Pero yo me doy cuenta con esto que Gutiérrez dice, pues sí, pero ya iniciaron, ¿no? Y en ese proceso pues van a ir mejorando. Entonces aquí hay una afirmación, hay un respaldo y está mi razón. Y aquí está una más. Dice, la forma en que se interactúa con tus alumnos es un aspecto significativo para considerar en la dinámica de clase. Esa es mi afirmación. Y luego en mi razón digo, porque la confianza que se logra transmitir al interactuar con ellos permite generar cierta libertad para que expresen lo que piensan en la dinámica de clase y la confianza para preguntar aquello que no les ha quedado claro. Y luego muestro mi evidencia, porque no solo la percepción del docente en relación con lo que piensa que genera en sus alumnos, o sea, no es solo mi percepción, sino la percepción de ellos respecto a lo que el docente provoca con su desempeño. Aquí muestro mi evidencia. Dice, la maestra se ha comportado excelente aclarando nuestras dudas, ya que nos complementa en ciertas cuestiones que no comprendemos del tema. Aparte nos ayuda a que nos cuestionemos para dar respuesta a algo que no nos habíamos planteado. También considero que me ayuda mucho que mi maestra cree un vínculo de confianza con nosotros y eso hace que no nos dé miedo a la hora de responder algo o hablar respecto a un tema. La comunicación es muy buena, ya que existe esa confianza en expresar nuestras interrogantes. Entonces, aquí yo pongo a partir de esto que les comparto para hacer el cierre. Dice, empatizar con ellos implicó considerar sus nervios, temores, inseguridades, estado anímico para transmitirles energía, generar confianza, hacerles ver la importancia de lo que estaban haciendo y que no lo iban a hacer solos. Esto se dio mediante una forma de comunicación verbal y no verbal que generara un ambiente participativo. Entonces, pues bueno, creo que por aquí hay varias, pero no sé, me gustaría ya hasta aquí recuperar si queda más claro cómo a partir de la matriz voy a poder yo aterrizar, pero obviamente sin dejar de lado mis teóricos y que no se trata de una descripción, sino de recuperar los hallazgos y de sustentarlos con tus razones, con tu evidencia y con ese soporte teórico que elegiste para sustentar tu proyecto. Y pues bueno,